Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así con bombos y platillos como tiene que ser para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se sienta en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma que la recibe con mucho cariño y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano y más que todo en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, viene el programa. Así que prepárense porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, queridos oyentes, dependiendo de dónde nos encontremos. Un nuevo lunes con nuestro programa favorito, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Un espacio donde compartimos información valiosa para valorar, preservar y conservar nuestro patrimonio natural, un patrimonio disperso en todo nuestro planeta Tierra. Por eso este programa nos insta a que, conociendo la naturaleza, la podemos conservar y valorar y así disfrutar de una vida plena, armoniosa, equilibrada, conectados con la naturaleza. Hoy, como cada lunes, conoceremos a un grupo de organismos que son muy importantes. Sin ellos, nuestro planeta no estuviera saneado porque ellos se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y devolverla
a nuestros suelos, de devolverla al ecosistema. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin descomposición cuando un organismo, imagínense que los organismos mueren y no tuvieran quien los descompusiera? Se secarían, se momificaran o permanecerían así hidratados, pero nunca se descompondrían. No, imagínense, nuestro planeta estuviera contaminado. Pero existen unos organismos maravillosos que están encargados de sanear nuestro planeta. Imagínense si ellos no existieran, tuviéramos una cantidad incontable de vegetales y animales muertos que cubrirían el paisaje o constituirían un importante problema de espacio. Y todo el suelo sería de arena o arcilla, pues no contendría materia orgánica alguna. Claro está que los organismos muertos se descomponen gracias a la actividad de las bacterias del suelo, de los animales como las lombrices de tierra y de los hongos. Hoy vamos a conversar de estos maravillosos organismos. Ellos son descomponedores. Ellos sustentan la vida al permitir que los nutrientes que están atrapados en los tejidos de los organismos muertos vuelvan a circular en una reencarnación molecular continua. Y mediante la acción de estos organismos descomponedores se libera carbono hacia la atmósfera en forma de dióxido de carbono, nitrógeno, óxido nitroso, y se liberan minerales hacia el suelo en forma de iones. Y en algunos casos los nutrientes se reciclan, ¿verdad? Sin retomar la forma del dióxido de carbono y de los iones minerales. Esto sucede, por ejemplo, cuando un ave se come un gusano, o nosotros los seres humanos nos comemos un champiñón, o cuando una mosca come estiércol de vaca o los restos de una vaca muerta. No en vano, una gran cantidad de materia orgánica se recicla al ser consumida. Es una forma de vida para todos los organismos heterótrofos y es exactamente lo que hacen los descomponedores. Simplemente consumen lo que otros muchos organismos no han consumido. Pero vamos a conocer a los hongos, sus características, quiénes son, cómo es eso de sus hongos. Los hongos son un grupo de seres vivos sencillos y poco evolucionados. Los hongos aparecieron antes que las plantas, hacen aproximadamente 900 millones de años. A ellos usted los puede observar en lugares sombreados y húmedos, en suelos ligeramente ácidos y en lugares calurosos, creciendo en medios terrestres
o acuáticos y dentro o sobre otros seres vivos. Ellos no perdonan, llegan a los lentes de cámara. Usted no tiene idea dónde penetran los hongos, sobre todo en lugares húmedos, en los lugares tropicales. Hay muchos hongos porque la humedad del ambiente es alta. Los hongos constituyen uno de los mayores grupos de seres vivos. Se han descrito aproximadamente unas 80.000 especies, pero se estima que el número real de los hongos debe aproximarse al 1,5 millones de especies. Ellos tienen algo muy interesante. Existen muchas especies que son crípticas. Oye, ¿eso qué es de crípticas? Son especies que no presentan diferencias morfológicas notables, aunque genéticamente son diferentes. Y usted a veces ve algo que usted piensa que es eso, y cuando hace estudio genético es una especie que lo que usted realmente, ellas visualmente, cuando usted la ve a ojo desnudo, no presentan diferencias morfológicas notables, pero cuando usted trabaja el ADN para conocer si genéticamente son iguales, se da cuenta que usted ve una cosa macroscópicamente al ojo desnudo, pero genéticamente puede ver dos cosas, dos hongos, dos organismos que usted dice, este es el mismo que este. Pareciera que a ojo desnudo son lo mismo. Cuando usted trabaja el ADN, dice, esto no es lo mismo que esto. Son especies crípticas. Ahora, los hongos son organismos que no son fotoautótrofos. Eso quiere decir que ellos no elaboran su propio alimento. Son quimioheterótrofos. Eso quiere decir que ellos obtienen su alimento mediante la descomposición química de la materia orgánica, pero obtienen el alimento de esa materia orgánica. Quiere decir que ellos no son como las plantas. Las plantas sí. Las plantas, con el dióxido de carbono, el agua y la luz solar, elaboran su propio alimento, y eso es proceso de fotosíntesis. La sustancia de reserva de los hongos es el glucógeno, en las plantas es el almidón. Las paredes celulares de los hongos están fundamentalmente constituidos de quitina, que la quitina es una sustancia de la que está constituida el exoesqueleto de los insectos. Esa estructura dura que tienen los insectos está compuesta de esa sustancia que se denomina quitina, y los hongos producen esporas. Miren, hay una cosa muy interesante que tenemos que tener muy claro. Los hongos son a menudo ignorados. Ellos cumplen un papel vital en nuestros ecosistemas. La biodiversidad de los hongos es enorme. Son
la biodiversidad de los hongos es mucho mayor que la de las plantas vasculares. ¿Se acuerdan? Plantas vasculares, plantas con flores, frutas y semillas, plantas que son las angiospermas, las gimnospermas, plantas con semillas desnudas. Los helechos también son plantas vasculares. Los hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a hongos, sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos, precisamente porque hay un tipo de hongos que está asociado a las raíces de las plantas que se llaman micorrizas, y muchos de estos hongos en raíces de plantas lo que hace es que son encargados de inyectarle nitrógeno a las plantas para que las plantas puedan tener un mejor crecimiento y resistir muchas veces a situaciones adversas. Pero ¿quiénes son los hongos? Las personas dicen, bueno, los hongos son plantas, son animales. ¿Qué son los hongos? ¿Qué son? Son plantas, son animales, pero ¿qué cosas son esas cosas? Y la gente empieza a decir, pero ¿serán plantas, serán animales? ¿Qué es lo que pasa con estos organismos? Bien, hay algo muy interesante. Los hongos no son plantas ni animales. Están agrupados en un reino donde ellos son exclusivamente parte de ese reino maravilloso, diverso y restaurador de los ecosistemas de nuestro planeta. Ellos pertenecen al reino fungi, al reino que es propio de los hongos. Las plantas son del reino plantae, pero los hongos son del reino fungi. En un momento determinado, los científicos decían que los hongos tenían parecido a las plantas porque no se movían, pero que se parecían a los animales porque tenían cierta... Y luego los estudian con detenimiento y se dan cuenta que los hongos no son plantas, no son animales, son un grupo que pertenece a un reino exclusivo que se llama el reino fungi. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros pensamos en un hongo, lo primero que a usted y a mí se nos viene a la mente es un hongo sombrero. Los sombreritos, esos honguitos que tienen como una estructura que parece un sombrerito, como por ejemplo los champiñones. Pero ese tipo de cuerpo o de forma de su estructura es una de las tantas que podemos encontrar, porque el cuerpo de los hongos tiene muchas formas. Usted puede encontrar colores, formas y tamaños incalculables de los hongos. Hay unos que crecen, que parecen como un estante pequeño. Hay otros que crecen sobre troncos de árboles que están en pie o sobre troncos de árboles caídos. Hay unos que el cuerpo tiene forma como de unas copitas. Incluso hay unos que tienen forma de estrella. Tienen forma de estrella.
Usted ve una estructura que parece una estrella y usted dice, no, esto no es una planta, pero tiene esa forma, y usted empieza a asociar, debe ser un hongo. Usted ve el cuerpo y usted dice, tiene forma de sombrero, otro tiene formas de copa, otro tiene formas de estrella, por desmencionar formas que quizás usted y yo hemos visto. Hay otros que tienen una forma que parecen como una oreja de palo. Y entonces, pero estas son formas que tiene el cuerpo del hongo. Pero hay algo que es muy importante que conozcamos. Ese cuerpo del hongo, esa estructura que nosotros vemos como una copita o como un paragüita o como una estrella, esa estructura que nosotros estamos viendo se llama micelio. Y ese micelio está compuesto por largos filamentos que se denominan hifas. Nosotros vemos el cuerpo, nosotros simplemente vemos la estructura, la forma que tiene, y ese cuerpo que usted y yo vemos se llama micelio, y ese micelio está compuesto por unos filamentos largos, por muchos filamentos largos que se llaman hifas. Quizás usted y yo a ojo desnudo no vemos el filamento, pero vemos el cuerpo del hongo que se llama micelio. Si nosotros miramos al microscopio, nosotros vamos a ver que esas hifas, esos filamentos, si nosotros miramos el sustrato o el lugar sobre el que crece el hongo, vamos a encontrar que el lugar, el suelo, la madera, está invadida por esas hifas. Y lo que comúnmente nosotros llamamos hongos, lo que estamos viendo es el cuerpo fructífero. Ese cuerpo que nosotros vemos, que le llamamos hongo, paragüita, copita, es un gran micelio que está compuesto por largos filamentos que se llaman hifas. Y ese hongo que nosotros estamos viendo es el cuerpo fructífero del hongo. Y ese cuerpo fructífero está encargado de producir las esporas, cuya función es la reproducción sexual. Entonces, nosotros vamos a ver que el conjunto de hifas se llama como micelio, porque ¿qué pasa? Ese micelio es el cuerpo de el hongo que está constituido por ese conjunto de hifas. El conjunto de hifas constituye o forma el cuerpo, todo el cuerpo del hongo, y eso que nosotros también le llamamos hongo es un cuerpo fructífero. Ese cuerpo fructífero, ese paragüita de sapo, tiene una estructura donde están las esporas, y esas esporas van a permitir que el hongo tenga una reproducción sexual. Esa estructura encargada de producir las esporas en el hongo no están distribuidas por todo el cuerpo fructífero. Esa estructura encargada de producir las esporas se organiza en una superficie del hongo que se llama himenio.
Y esa zona que se llama himenio es la que tiene o contiene las esporas. A esa estructura donde están las esporas, el himenio se llama himenóforo. Foro que lleva el himenio, que lleva las esporas. Entonces es súper interesante porque aquí tenemos una disposición o un arreglo muy distinto en cómo están ubicadas las estructuras de reproducción, que son ¿quiénes? Las esporas. Y el himenio, la estructura que lleva las esporas, el himenio, es una de las características o es una de las estructuras del hongo, del cuerpo de hongo, muy importante a la hora de determinar qué clase de hongo es. Dentro del mundo de los hongos, nosotros vamos a conocer dos grupos de hongos. Los hongos verdaderos, que se le llaman macrohongos. Los macrohongos, porque los podemos ver a simple vista, tenemos que tener bien en cuenta que en los macrohongos, acuérdense que ellos son pluricelulares, que cada uno de los filamentos cilíndricos que conforma su cuerpo se llama hifa, y que esa masa de hifas que conforma el cuerpo del hongo se llama micelio. Y hay algo importante. Esta morfología, esta forma que tiene el cuerpo del hongo, que es filamentosa, esto le permite a los hongos aumentar la relación superficie-volumen de su organismo y le permite así al hongo maximizar su contacto con el sustrato en busca de agua y alimento. Ahora, las hifas poseen una pared celular compuesta por quitina, y la quitina es un polisacárido nitrogenado muy duro y resistente, y es el mismo compuesto químico que forma el exoesqueleto de los artrópodos, de ciertos insectos. A diferencia de los hongos, la pared celular de las plantas consta del polisacárido celulosa, que es un polímero de la glucosa. Entonces, qué interesante, porque usted ve a simple vista el hongo, que es el cuerpo fructífero, que ese cuerpo fructífero está constituido de hifas y que el conjunto de hifas conforma el micelio, que es el gran cuerpo del hongo. Mire qué interesante, ¿cierto? Porque nosotros los observamos, pero no teníamos idea de repente cómo era la constitución, el esqueleto del hongo. Así como nosotros tenemos huesos, ellos tienen esas hifas. ¡Qué interesante! ¡Maravilloso! Bien, hay algo muy interesante. ¿Cómo se nutren los hongos? Los hongos son organismos
quimioheterótrofos. Los hongos son organismos quimioheterótrofos. ¿Eso qué significa? Eso significa que son organismos que obtienen energía y carbono consumiendo compuestos orgánicos en lugar de luz o CO2. Los hongos, al igual que nosotros, que somos animales superiores, son heterótrofos. ¿Eso qué quiere decir? Un organismo heterótrofo es un organismo que no puede producir su propio alimento, sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente materia vegetal o animal. O sea que los hongos no pueden producir su propio alimento, sino que lo obtienen ¿de qué cosa? De los compuestos orgánicos en descomposición. Por eso ellos son quimioheterótrofos. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Los hongos obtienen su alimento como saprófitos. ¿Y eso de saprófitos qué quiere decir? Un organismo saprófito son organismos que descomponen la materia orgánica muerta. Son heterótrofos, no producen su propio alimento, son quimioheterótrofos porque ellos obtienen su alimento o energía de las sustancias químicas que generan la materia en descomposición. Por eso son saprófitos, organismos que descomponen la materia orgánica muerta. Eso es una labor de los hongos. Ellos descomponen la materia orgánica muerta. Ahora pasa una cosa. Durante la digestión de los animales superiores, como nosotros, los seres humanos que somos animales superiores, nos ocurre algo. Las moléculas grandes que forman los alimentos se transforman gracias a la acción de enzimas en moléculas más pequeñas, que son los nutrientes, que son capaces de atravesar las membranas celulares, y entonces en nosotros, cuando ingerimos el alimento y lo digerimos en el interior de nuestro organismo, los nutrientes pasan así del estómago al torrente sanguíneo. Los hongos lo hacen al revés. Su nutrición es mediante digestión externa. Ellos secretan unas sustancias, unas proteínas que se llaman enzimas, que son necesarias a través de las paredes de las hifas para digerir externamente moléculas complejas y muy poco solubles como carbohidratos, como lípidos y proteínas. Y las moléculas pequeñas y más simples que se generan tras la digestión son solubles, por lo que el hongo puede absorberla a través de sus paredes y membranas hacia el interior de las hifas. Oiga, el hongo se nutre, es un saprófito, descompone la materia orgánica muerta o descompuesta. Él lo que hace es que libera, para hacer todo eso, él libera unas enzimas, que es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química, y lo que hace es que esas enzimas aceleran
la velocidad para que esa materia orgánica en descomposición acelere la velocidad de las reacciones químicas que se están dando en que están ocurriendo en esa materia en descomposición. ¿Y qué hace el hongo? El hongo, la enzima le ayuda a que pueda absorber las moléculas que la enzima ayudó a que se descompusiera. Carbohidratos, lípidos y proteínas, la enzima acelera esa reacción, permite que esa materia en descomposición se descomponga más rápido, se generan sustancias como carbohidratos, lípidos y proteínas, y entonces el hongo, mediante las hifas, puede absorber esas sustancias para él alimentarse. El hongo absorbe esas sustancias porque lo que hace es que esas moléculas como carbohidratos, proteínas, se descompongan de una manera, se conviertan en unas partículas más pequeñas y simples y que sean una sustancia soluble para que el hongo pueda absorber a través de sus paredes y membranas hacia el interior de las hifas. Porque las hifas, acuérdense que las hifas son, como quien dice, las estructuras del cuerpo de un hongo, las hifas son como si fueran el esqueleto, como si fueran los huesos del cuerpo del hongo, y el conjunto de hifas constituye, ¿qué cosa? El micelio, el gran cuerpo del hongo. Entonces, eso hace, así se alimentan los hongos. Ellos, la materia orgánica en descomposición, la descomponen en otras sustancias como carbohidratos, lípidos y proteínas. Esas sustancias se hacen solubles y el hongo, mediante las hifas, puede absorber esas sustancias al interior de su cuerpo. Ellos, el producto de almacenamiento en los hongos es el glucógeno. En las plantas es el almidón, acá en las plantas, en los hongos es el glucógeno, que es otro tipo de almidón distinto al de las plantas. Bien. Los hongos, por ser saprófitos, por ser organismos que descomponen la materia orgánica muerta, desempeñan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica muerta en todos los ecosistemas del planeta. Porque ellos, al descomponer la materia orgánica muerta, liberan nutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas y otros organismos. Además, este proceso de descomponer la materia orgánica, este proceso ayuda a mantener el equilibrio en los ecosistemas, obviamente al prevenir la acumulación de materia orgánica muerta. Porque imagínense, si la materia orgánica muerta no hubiera quien la descompusiera,
esto podría ser perjudicial para el medio ambiente, porque el ambiente estuviera contaminado eternamente si no existieran los hongos. Y los hongos obviamente son una parte esencial de los ecosistemas terrestres y acuáticos también, porque al descomponer la materia orgánica muerta, si no hubiese quien hiciera este trabajo, estuviéramos un ambiente altamente contaminado e insalubre. ¡Wow! Son maravillosos los hongos. Ellos tienen una forma de trabajar medio complicada, pero al final resuelven todo para que nosotros, los seres humanos y todos los seres vivos, tengamos una vida armónica, agradable, una vida agradable y armónica con el ambiente, y tengamos una vida sana. ¡Ay, son maravillosos! ¡Me encanta! ¡Oh! Esos hongos son maravillosos. Así se nutren los hongos. Es importante saber cómo se reproducen. Miren, la mayoría de los hongos presentan reproducción sexual y asexual. Y es relativamente común que un mismo hongo tenga dos nombres, porque ellos tienen un estado sexual y un estado asexual. Y a veces cuando se describe un hongo, a veces se describe un hongo con el estado sexual y no el estado asexual. En un grupo de hongos a veces solamente se conoce la reproducción asexual. Y esto puede ser porque no se conocen las condiciones adecuadas para que se desarrolle la forma sexual, o porque ésta se ha perdido en la evolución. Y aunque la reproducción asexual puede lograrse por la fragmentación de las hifas, ya que cada fragmento de hifa puede producir un nuevo hongo o una nueva colonia, normalmente los hongos se reproducen tanto sexual como asexualmente por medio de las esporas. Los hongos producen millones de esporas, cada una con la capacidad para desarrollar una nueva colonia de hongos. Las esporas sexuales se producen tras la fusión de los núcleos de dos hifas que son sexualmente compatibles o de dos levaduras. Miren, la morfología, la forma de las esporas sexuales es muy variable, y esto tiene un interés muy grande en la identificación de los hongos, ya que esto presenta las diferencias que caracterizan un grupo de otro. La forma de las esporas, si son redondeadas, elípticas, si tienen alguna ornamentación, cómo es la ornamentación de la espora. Cuando uno empieza a trabajarla en el microscopio, en el microscopio electrónico, uno ve la ornamentación y uno puede decir, esto es tal cosa, esto es de tal división, porque las esporas es muy importante, las esporas son muy importantes para la identificación de las especies. Y esto es muy importante para la identificación a nivel taxonómico. Bien, a menudo en el ciclo de vida de un mismo hongo se alterna una fase asexual con una fase sexual.
La fase asexual por lo menos puede ocurrir cuando las condiciones del medio son favorables y los hongos persiguen colonizar el medio con rapidez, mientras que la sexualidad suele desencadenarse cuando las condiciones empeoran y la prioridad es generar diversidad frente a un medio cambiante. Las esporas se diseminan generalmente por el aire, aunque en ocasiones se diseminan por el agua mediante flagelos. Las esporas que se diseminan por el aire se llaman aplanosporas y las esporas que se diseminan por el agua mediante flagelos se llaman zoosporas. Yo aquí no he sido muy técnica de mencionar todos los nombres porque yo creo que la idea no es complicarlos, la idea es que se comprenda todo muy bien. Bien, en los hongos existen dos grandes grupos. Hay una división que se llama la división ascomicota y la división basidiomicota. En la división ascomicota hay alrededor de 30.000 especies de hongos que viven de una manera independiente y hay cerca de 60.000 especies dentro de la división ascomicota que forman parte de los líquenes. Ustedes se acuerdan, el lunes pasado dijimos que los líquenes son una asociación entre alga y hongos. Bueno, hay 60.000 especies de hongos de la división ascomicota que están dentro de esa asociación alga-hongo. Miren, 60.000 especies participan en la asociación liquénica. Estos hongos de la división ascomicota, la mayoría vive en tierra seca. Posee las hifas de ellos, tienen unas estructuras perforadas, las hifas. Los hongos de la división ascomicota, a estos hongos se le llaman ascomicetos, porque son de la división ascomicota. Y los ascomicetos o ascomicota, los hongos, comprenden numerosos hongos de copa, la mayor parte de las levaduras y varios mohos azules, verdes, rosas y marrones que se encuentran a menudo en los alimentos que no están bien conservados, pertenecen a esta división ascomicota. Y hay varias enfermedades vegetales graves, como el oidio, que son provocadas por los ascomicetes o ascomicotas. Entonces aquí en la división ascomicota están todos los hongos que conforman la asociación liquénica. Aquí están las levaduras, los mohos azules, los mohos verdes, rosados y marrones que se encuentran en los alimentos que no están bien conservados. Mire qué interesante. Usted deja una fruta allí, a veces, si no la coloca en la refrigeradora, la deja afuera y empiezan a formarse unas estructuras que parecen algodonosas y usted no sabe qué es, pero es un hongo y es un basidiomicota. Aquí, dentro de los hongos ascomicota o ascomicete, están las trufas, están las colmenillas. Las trufas
que son muy deliciosas, que crecen bajo tierra, frecuentemente bajo los robles, que son muy apreciadas en la cocina francesa, y dependiendo de su tipo y calidad, el kilogramo puede venderse por más de 500 euros, imagínense. Son muy deliciosas todas las trufas, las colmenillas, y ellas no han tenido, se han hecho muchos intentos, no ha habido mucho éxito en el cultivo agrícola de trufas. Las trufas se recolectan en plena naturaleza, a menudo con la ayuda de cerdos o perros adiestrados, porque los cerdos son muy sensibles al aroma de las trufas, que se debe a que ese aroma de las trufas es muy parecido a las feromonas sexuales de los cerdos. Miren qué interesante. Las colmenillas son otro de los ascomicetos favoritos de la comida gourmet. Cuando se le cocina también son muy deliciosos. Los incendios forestales pueden crear las condiciones del suelo favorable para el crecimiento de las colmenillas. Mire qué interesante. Aquí dentro de los hongos ascomicetos o de la división ascomicota están las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares y la mayoría son ascomicetos, y una levadura típica es Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es conocida como la levadura de pan o la levadura de cerveza, que se utiliza para provocar la fermentación en las industrias panaderas y cerveceras. Mire qué maravilla. Mire, la fermentación con levadura se llevaba a cabo hace 6.000 años. Eso se llevaba en Sumeria, en lo que hoy es Irak. Y la identidad de este organismo no fue descubierta hasta el siglo XX en la Europa del medioevo, porque la fermentación en el medioevo se consideraba un milagro y la levadura era mencionada como algo mágico en muchos manuscritos y libros. Y las levaduras suelen reproducirse asexualmente mediante las yemas, en las que ¿qué pasa? Que las células hijas se originan a partir de un pequeño poro en un lateral de la célula madre, y se puede dar un ciclo sexual cuyo resultado es la producción de esporas. Y entonces van creciendo como esas nuevas yemas y van originando una nueva estructura, una nueva levadura. Y bueno, es muy interesante que en los últimos años pues una levadura muy conocida es la Saccharomyces cerevisiae, porque tiene mucho aporte en la industria panadera y cervecera. Miren, dentro de los ascomicotas también están algunos organismos del género Aspergillus. Este género Aspergillus es muy interesante porque hay una especie que se llama Aspergillus niger, y el Aspergillus niger
produce la mayor parte del ácido cítrico presente en las bebidas refrescantes, mientras que las habas de soya fermentadas con Aspergillus oryzae se convierten en salsa de soya y pasta de soya. Ahora, estas especies de Aspergillus son beneficiosas. Tanto el Níger, del Níger se obtiene el ácido cítrico para las bebidas refrescantes, y en las habas de la soya fermentada con Aspergillus oryzae, esto se convierte en salsa de soya y pasta de soya. Sin embargo, no todas las especies de Aspergillus son beneficiosas. Hay algunas especies de Aspergillus, por ejemplo Aspergillus flaccus y Aspergillus parasiticus, que ellos producen un metabolito que se llama aflatoxina, y la aflatoxina incrementa la posibilidad de que surja cáncer de hígado si se ingiere. Sobre todo, las aflatoxinas se encuentran mucho en productos que contienen maíz y trigo, en el maní triturado que se utiliza para fabricar la mantequilla de maní, y también se utiliza para alimentar aves de corral. Entonces, muchas veces hoy día todo lo que es la comida de aves de corral tiene una alta supervisión, un alto control de que no esté contaminada la comida de aves de corral. Hay un control bien alto, una supervisión bien alta de que la comida de corral no esté contaminada por aflatoxina. Eso es muy interesante, es muy importante, ¿no? Y hay algunas otras especies de este hongo Aspergillus, del género Aspergillus, que provocan una enfermedad pulmonar conocida como aspergilosis cuando se inhalan las esporas. Entonces, hay hongos muy beneficiosos como hay otros que no son tan beneficiosos. Es interesante. El primer antibiótico, la penicilina, que fue descubierto en 1928 por Alexander Fleming, que él se percató de que este ascomicete, el Moho penicillium, impedía el crecimiento de las bacterias. Y Fleming no pudo apreciar totalmente el alcance médico de su descubrimiento, porque ya a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, algunos científicos británicos y norteamericanos continuaron la labor de Fleming, recolectando al hongo penicillium a partir de muchas fuentes, y obtuvieron cepas útiles del hongo que producían una cantidad de penicilina de varios cientos de veces a la producida por la cepa original de Fleming. Y hay algo interesante, que el 28 de septiembre de 1928, el científico escocés Alexander Fleming hizo crecer un moho en un cultivo de forma casual y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias que provocaban enfermedades. Fleming en ese momento había descubierto la penicilina, y Fleming dijo: a veces uno encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir
el primer antibiótico del mundo o el asesino de bacterias. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice, dijo Fleming. Estos efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano, obviamente que desempeñaron un papel vital para salvar la vida de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Este hongo, conocido como Penicillium notatum, permitía desarrollar un conjunto de antibióticos de los denominados beta-lactámicos que se utilizan para el tratamiento de infecciones que hasta su descubrimiento podrían ser o resultar mortales. El farmacólogo australiano Howard Walter Florey y el bioquímico Ernest Boris Chain desarrollaron posteriormente el estudio de la penicilina con Fleming para convertirlo en un tratamiento útil, y pues gracias a estas investigaciones los tres ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1945. ¡Qué maravilloso! Fleming estaba trabajando con un moho en un cultivo. Él no sabía que ese moho lo que iba a producir una sustancia que iba a matar a las bacterias. Él tenía un cultivo de bacterias y hizo crecer el moho, que es la penicilina. Ese hongo, que es un moho, lo hizo crecer sobre ese cultivo de bacterias y se da cuenta que ese moho empezó a matar a las bacterias que provocaban enfermedades. Obviamente el cultivo bacteriano que él tenía era y entonces puso ese hongo, ese moho, ese Ascomycetes, que es Penicillium notatum, y se da cuenta de que algo nuevo está pasando. Este hongo está matando a las bacterias de mi cultivo. Quiere decir que algo interesante está pasando. Y bueno, la penicilina es un antibiótico de amplio espectro para muchas enfermedades, para muchas infecciones. A usted le inyectan penicilina, hay gente que es alérgica, por eso usted le pregunta, ¿es alérgico a la penicilina? Si es alérgico, no le vacunan, no le inyectan. Si no es alérgico, sí le inyectan. Pero es un antibiótico de muy amplio espectro. Qué interesante. Esto ocurre con organismos que son de la división Ascomycota. Bien, dentro de los Ascomycota también hay muchas setas, que ya decíamos que hay muchas setas que son comestibles. Ya hablábamos de los champiñones, de las trufas, de las colmenillas, pero a los cuerpos de los Ascomycota o a los cuerpos también de los hongos se le llaman setas también, setas o cuerpos fructíferos, y menos del 1% son venenosas. Pero es muy importante que nosotros no estemos consumiendo hongo si nosotros no sabemos que son comestibles, porque hay unos que son venenosos. Otro grupo de los hongos está la división Basidiomycota. La división Basidiomycota comprende más de 14.000 especies de setas comestibles. Hay setas venenosas también. Aquí hay hongos gelatinosos. Y coloquialmente nosotros se le llama setas a
el cuerpo del hongo, por lo menos de los champiñones. A muchos de estos cuerpos fructíferos se les llama seta y pueden ser comestibles. Los champiñones están dentro de los grupos de la división Basidiomycota o Basidiomycetus. Decíamos que una seta es el cuerpo fructífero del hongo, es el cuerpo fructífero, el micelio. Y en este grupo de los basidiomycetos están los muy conocidos, que son los champiñones. Muy conocidos los champiñones. Y bueno, decíamos que los hongos tienen sus ventajas y sus desventajas. Tenemos hongos que son comestibles, beneficiosos, hongos que no son comestibles, que son venenosos. Por lo general los hongos son benéficos porque contribuyen en la formación del humus del suelo, por consiguiente incrementan la fertilidad de los suelos. Por otro lado, los hongos pueden servir de complemento en la dieta, ya que además de la gran cantidad de agua existente en ellos, poseen proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias nutritivas. Algunos son utilizados en medicina tradicional, así como en actividades mágico-religiosas, ya que muchas comunidades indígenas lo utilizan en sus rituales. No se nos debe olvidar algo: los hongos llevan a cabo la descomposición mediante la secreción de enzimas que descomponen los complejos compuestos orgánicos en moléculas más simples que los hongos absorben. Los hongos pueden descomponer una impresionante variedad de sustancias. Por ejemplo, hay más de 30 especies de hongos que pueden digerir el petróleo, mientras que otras pueden digerir plásticos. En los trópicos, el ser humano se encuentra sumido en una lucha perpetua para limitar la descomposición fúngica que el aire cálido y húmedo fomenta. En las guerras que han ocurrido en los trópicos, los hongos han causado con frecuencia tanto daño a los suministros y a los soldados como el propio enemigo humano. En los lugares húmedos, los trópicos, hay mucha humedad. Por consiguiente, el crecimiento de los hongos es constante porque hay mucha humedad en el ambiente, más del 70-80% de humedad en el ambiente. Algo interesante, los hongos, algo que no se nos debe olvidar, los hongos proporcionaron el primer antibiótico, la penicilina, y sin lugar a dudas son fuente básica de muchos compuestos médicos útiles. Sin los hongos el pan no se levanta, el queso azul no sería azul. Hay algunos hongos que son comestibles, como por ejemplo, nosotros tenemos que hay algunos hongos, pues los hongos son los saneadores del ambiente. Ellos viven en cuerpos de agua, se alimentan de organismos muertos, evitan la acumulación de materia orgánica en descomposición en los ecosistemas. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos hongos como el Penicillium roqueforti, que es utilizado en la preparación de quesos para darle ese sabor especial que tiene el queso Roquefort. El queso Roquefort, el sabor que tiene se lo da un hongo
una especie que se llama Penicillium roqueforti. Tenemos también los champiñones. Tenemos hongos que son muy apreciados, como las morchelas, los champiñones, pero también tenemos hongos que son enemigos de los humanos, como los de las especies, por lo menos Amanita muscaria. Esto los indígenas los utilizaban en sus rituales porque decía que se comunicaban con los dioses. Amanita muscaria es un hongo que tiene ácido lisérgico y por consiguiente genera en el ser humano una alucinación. Amanita phalloides, todos los del género Amanita, la mayoría son venenosos. Tenemos también Rhizopus stolonifer, el conocido moho del pan. Tenemos también una especie Neurospora cytophila que es común en los conductos de aire acondicionados y áreas cerradas en los hospitales. Y las esporas en el aire causan muchos problemas respiratorios, por eso los aires acondicionados de los hospitales siempre los están limpiando, porque en los aires acondicionados crece Neurospora cytophila, que le gusta crecer en los conductos de aire acondicionados y áreas cerradas en los hospitales. También tenemos otros hongos como la especie Puccinia graminis, que es conocida como la roya negra, que ataca los cultivos. También hay otro hongo Ustilagomydis, conocido como el tizón del maíz. Ahí sí, eso sí hacen daño. De manera que tenemos de verdad hongos beneficiosos, hongos perjudiciales, pero todos tienen un papel que cumplir en los ecosistemas que se encuentran. Todos tienen un papel que cumplir en los ecosistemas que se encuentran. Vamos a escuchar un audio interesante sobre los hongos. Muy interesante los hongos. Es vasto el conocimiento sobre los hongos. Yo aquí traté de hacer un resumen lo más que pude para que ustedes, pero ya les digo, son más que las plantas, así que hay mucha información, pero creo que la información que está aquí es como bien dosificada para que ustedes conozcan un poquito más sobre los hongos. De verdad que son muy amplia la información sobre los hongos. Muy amplia la información sobre los hongos. Así que pues vamos a escuchar un video sobre los hongos que yo sé que les va a encantar. Les va a encantar el video sobre los hongos. Vamos a escuchar el audio sobre los hongos. Rebosante de una biodiversidad realmente espectacular. Dentro del reino hongos podemos encontrar levaduras, moho y setas. La ciencia que estudia los hongos, la micología, tan solo conoce el 5% de los hongos y estima que existen 1,5 millones de hongos que todavía no conocemos. Características del reino fungi. Desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra, los organismos del reino fungi han ido desarrollando numerosas y diversas características que les permite adaptarse a algunos de los ambientes más extraños y sorprendentes de la naturaleza.
Veamos a continuación las principales características del reino fungi o de los hongos. Son organismos heterótrofos, es decir, adquieren sus nutrientes del exterior. Aquí tienes más información sobre los organismos heterótrofos, que son características y ejemplos. Tienen una resistente pared celular de quitina. En muchas ocasiones les impide desecarse o sufrir otros inconvenientes relacionados con las condiciones ambientales. Se reproducen mediante esporas. Además, cuentan con estructuras anatómicas determinadas para la producción de las mismas, como los ascos, contienen ascoesporas, y los basidios, con basidioesporas. En los hongos, la reproducción puede ser tanto asexual, sin formación de un cuerpo fructífero, como sexual. Existe una inmensa variedad de formas. Otra de las características del reino fungi es que sus organismos tienen colores y tamaños muy distintos y peculiares. Tienen una estructura compleja. Lo comúnmente llamado verdadero cuerpo del hongo recibe el nombre de micelio y está compuesto por filamentos largos, las hifas. Por otro lado, las partes más visibles y conocidas de estos organismos suelen ser sus cuerpos fructíferos, encargados de producir las esporas para la reproducción sexual. Crecen de forma distinta. Algunos hongos lo hacen en forma de estante, sobre troncos de árboles. Otros, en cambio, crecen como copas o incluso en forma de estrella. De esta manera estamos hablando de que los organismos del reino hongo son inmóviles. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Para qué usamos los hongos los humanos? A. Para obtener bebidas como vinos y cervezas. B. Para obtener alimentos como queso y pan. C. Para consumirlos directamente. O D. Todas las anteriores son correctas. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. Clasificación del reino fungi. Según la morfología de las fructificaciones o cuerpos fructíferos que presenten los hongos, estos se clasifican en los 5 grandes grupos del reino fungi. El primer grupo es el de los basidiomicetos, que son hongos con basidiosporas y cuerpos fructíferos en forma de seta. Seguidamente encontramos el grupo de los ascomicetos. Estos hongos contienen ascosporas dentro de las estructuras reproductoras denominadas ascas. Por otro lado, existe el grupo de glomeromicetos. La principal característica que define a este grupo de hongos es la formación de micorrizas, estructuras que establecen una relación interespecífica de simbiosis con plantas, contando además con glomerosporas. El cuarto grupo es el de los cigomicetos. Es el cuerpo de los comúnmente conocidos como mohos, en el que se incluyen alrededor de 1000 especies. Sus esporas reciben el nombre de cigosporas. Por último, encontramos el grupo de quitridiomicetos. Este último grupo de la clasificación actual de los hongos incluye a todos aquellos organismos microscópicos del reino fungi, con zoosporas o gametos flagelados con células reproductoras. Y por último, ejemplos del reino fungi. Veamos ahora algunos de los ejemplos más comunes y característicos de especies de hongos, muchos de los cuales conozcas por sus propiedades alimenticias y medicinales. Algunos ejemplos de ascomicetos son los mohos de género Penicillium, que sirven para la elaboración del queso azul, o Penicillium citrinum, el hongo empleado en la obtención de vinos. Por otro lado, algunos ejemplos de basidiomicetos son hongos comestibles como la lengua de vaca o la oreja de Judas, aunque también encontramos hongos venenosos como la Amanita pantera. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la D. Los humanos utilizamos los hongos para todo ello, además de en el mundo de la medicina y los fármacos. Si quieres seguir aprendiendo curiosidad. Cada una de las diferentes muy formas de vida interesante. que existen en la Tierra. Aquí arriba. Muy interesante, porque los hongos son un reino maravilloso en el que hay especies comestibles, medicinales, venenosas, pero es interesante que conozcamos este grupo que es inmenso, diverso, mayor que las plantas, pero que hacen un trabajo para que los seres humanos tengamos una vida más armónica en este planeta.
Queridos oyentes, gracias por escucharnos, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre pendiente a nuestra programación de Radio Nuestra América Online, una radio que realmente tiene una programación maravillosa para que crezcamos, nos edifiquemos y siempre seamos gente que va liderizando, proyectando con compromiso y visión la construcción de este planeta o la construcción de una civilización del amor donde todos somos humanos, fraternos, solidarios los unos con los otros. Por eso este programa, para que nos formemos, conozcamos los organismos que hay en nuestro ambiente para que los podamos cuidar, valorar, preservar. Usted solo valora lo que usted conoce, por eso no se pierda cada lunes este programa maravilloso que lo conduce su servidora Bielka Murillo y estamos siempre pendiente a que ustedes cada día se nutran y conozcan más de la naturaleza, de la cultura, de la sociedad y sobre todo para que este conocimiento lo multipliquemos, lo dupliquemos y lo pongamos en práctica. Felicitaciones para todos y nos estamos escuchando, conversando y compartiendo el próximo lunes. El próximo lunes vamos a conversar sobre las algas. Sobre las algas. Felicitaciones para todos y gracias por siempre escucharnos. Bendiciones y éxito. Y este fue su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue hasta hoy día. Un abrazo, un beso y sintonice nuestra América Online Radio.